Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de La Buena Vida, un programa donde cada programa les traemos expertos y referentes en salud y en bienestar que nos ayudan a tener una vida más plena y más saludable. En este programa de hoy vamos a entrevistar a dos personas. En la primera parte vamos a tener una sección con un osteópata holístico que nos va a hablar de cómo introducir hábitos saludables en nuestra vida. Y en la segunda parte entrevistamos a Alex Racco, que es el autor de Hipnogenealogía, que es una nueva técnica novedosa e innovadora que él ha creado además, porque él es experto en regresiones a vidas pasadas y él ha creado pues precisamente para trabajar con los traumas heredados de nuestros ancestros. Así que no se vayan, que es muy interesante y empezamos. Pues vamos a introducirnos en esta primera parte del programa y hoy tenemos el placer de contar con un osteópata y fisioterapeuta que es Iván Crespo, que además pues tiene una trayectoria muy completa que ahora vamos a descubrir y que nos va a ayudar un poquito pues a animarnos a empezar a incorporar en nuestras vidas los hábitos saludables, ¿no? Y cómo hacerlo. Así que nada, pues Iván, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación, es un placer enorme. Nos tocaba coincidir, ¿no? Llegó el momento. Sí. La espera es importante porque las cosas suceden. Hay que soltar el control y cuando lo sueltas, llega. Y cuando suelta, llega. Exacto. Muy bien. Bueno, pues nada, luego hablaremos un poquito de todo, pero sí que para empezar me gustaría que la gente que no sabe o que la audiencia que nos sigue, ¿qué es la osteopatía? La osteopatía es una filosofía, una ciencia. En España no está reconocida como profesión, hay actualmente que ser profesional sanitario previamente, por eso fisios, médicos, y después osteópatas, una formación de 4 años. Pero la osteopatía es una visión holística del paciente, es decir, vas viendo cómo los sistemas se entrerelacionan entre ellos para ayudar a que el potencial de salud, la vida que está dentro del cuerpo, se pueda expresar con el mayor equilibrio posible. Es decir, si hay un bloqueo, ahí la energía no se va a mover nunca bien. ¿Sí? O hay una inflamación. Entonces ayudamos a que el sistema, a través de las manos, pueda encontrar su equilibrio y a partir de ahí pueda hacer el proceso de sanación. ¿Y para qué tipo de personas, para qué patologías puede ser útil? La principal vía de entrada normalmente es por dolor de espalda. Por dolor de espalda, sí. ¿Verdad? El dolor es una de las cosas que se trabaja más, o sea, es como... Y es curioso porque normalmente son pacientes que están desesperados, es decir, ya llevan mucho tiempo con el dolor, no encuentran soluciones y entonces acuden a ti. Entonces se puede trabajar tanto en temas más psicoemocionales, porque el cuerpo refleja las emociones. Al final nosotros cuando tenemos una tensión, el sistema nervioso está activo o es una emoción simplemente que está retenida. Nadie habla del dolor del alma, pero todos hemos podido sentir ese dolor. Entonces el alma se queda atrapada en el cuerpo, claro. Y es importante que se pueda expresar y que pueda tener ese potencial que ayude a generar los procesos de autorreparación del cuerpo. Exacto. O sea que más allá de aliviar el dolor físico, tú haces como un abordaje muy completo. ¿Cuál sería la diferencia entre un osteópata tradicional y Iván Crespo? Wow, es una buena pregunta. Bueno, yo soy un enamorado de la salud. Cuando era más joven siempre decían, el que se cuida, ¿no? Y todo tiene una explicación, porque yo con 17 años me querían operar de la columna vertebral, tengo 2 hernias discales y un proceso degenerativo crónico, y ese chaval de 17 años se hizo autorresponsable de su vida y empezó pues, a investigar qué podía hacer para mejorar el estado en el cual se encontraba. Eso me llevó a estudiar fisioterapia, la fisioterapia me llevó a estudiar la osteopatía y ahí pues, he seguido en ese proceso pues, de poder abordar al paciente con las máximas posibilidades, porque no todas las lesiones están en una articulación, sino hay lesiones que están relacionadas con aspectos de vida, con procesos traumáticos, con experiencias que a lo mejor no se han gestionado bien, con un estrés crónico, con un problema de intestino, ¿sí? Entonces, cada paciente puede tener un abordaje diferente dependiendo de los síntomas y dependiendo cómo es. ¿Sí? Porque claro. Los síntomas tampoco son importantes realmente para mí, porque es lo que expresa el cuerpo. Al final el síntoma es una señal y para mí es importante preguntarme cómo el paciente ha llegado hasta aquí. ¿Cuál es el origen, claro, ¿no? de todo ¿qué es lo que ha sucedido para estar con estos síntomas? Porque si tú sabes eso, podrás decir, ok, ¿y qué podemos hacer ahora para empezar a cambiar, para que este síntoma se convierta en un maestro, en un gurú, porque realmente es un maestro, que viene a mostrar una nueva dirección y un nuevo camino de vida? Claro. Porque si sigues así, el proceso de la enfermedad continúa contigo.
O sea que el síntoma al final es positivo porque nos ayuda, ¿no?, a llegar, pues, por ejemplo, tus manos, ¿no?, para curarnos. Vamos a hablar un poquito porque tú, pues, cuando cuidas a tus pacientes y cuando los tratas, cuidas, Les exacto. digo, dejaros cuidar. Esto también es importante, Muy entregarse importante. y confiar, ¿eh? Mucho. Das importancia también a la alimentación y de hecho has impulsado un programa que se llama Keto Actívate junto a otros colaboradores. ¿En qué consiste este programa? El método Keto Actívate es curioso porque somos compañeros de la universidad de hace 23 años que nos hemos unido pues, para generar un programa que englobe hábitos, tanto de la alimentación como el ejercicio, como el ayuno, como diferentes hábitos que son menos conocidos, exposición al frío, por ejemplo, meditación, gestión de la mentalidad, ¿no?, y el bloque de la alimentación, ¿no?, que es importante con alimentación cetogénica. Entonces es un programa que ayuda a hacer un reset. Ayuda a que el cuerpo encuentre un equilibrio y baje inflamación. Porque uno de los problemas que nos encontramos en la clínica es que hay personas que están muy inflamadas y si tú no ayudas a cambiar ese metabolismo, el dolor va a estar ahí siempre. Claro. ¿Sabes? Una inflamación muy grande del intestino, problemas articulares que se generan por inflamación sistémica. Entonces es importante ahí atajar o a través de los descansos digestivos como el ayuno o a través de la alimentación o el ejercicio físico. Nosotros siempre hablamos que, porque la gente se enfoca mucho en la pérdida de peso. Sí. Y hablamos, esto no va de perder, esto va de ganar. Ganar funcionalidad, ganar músculo, ganar vida, ganar hábitos, ganar... porque para nosotros es importante que la persona aprenda a educarse, claro, porque ahí es cuando tienes libertad. Claro. ¿Y qué resultados está dando? Pues mira, han pasado ya casi 500 alumnos por la escuela. Hay alumnos que son repiten los ciclos, porque los ciclos los hacemos 3 veces al año. Muy bien. Entonces siempre nosotros hablamos de la flexibilidad, de que ser flexibles, la rigidez nos estructura. Entonces cuando llevas algo muy estructurado... y las dietas siempre están para saltárselas. Entonces, qué bueno. Les ayudamos mucho a que entiendan que puedes comer para nutrir, pero también puedes comer por placer. Entonces, cuando comes por placer, pero es importante que entendamos que no del placer hacemos la nutrición, ¿sí? Pero podemos empezar a construir la nutrición con una energía de placer también. Qué bueno, qué interesante. La alquimia. Oye, y también, organizas unos retiros que se llaman Vitality Experience, que es como algo más global. A ver, cuéntanos en qué consisten estos retiros y qué se logra, la persona que va ahí, qué logra. Estábamos hablando un poquito de los hábitos o de los cambios, ¿no? Cuando una persona no tiene ese poder personal, cuando no conecta con su voluntad, es difícil de que puedas producir cambios. Claro. Porque hay algo que se llama la trascendencia de la consciencia. Cuando tú trasciendes de tu consciencia y te das cuenta que tú, con tus acciones, decisiones y hábitos construyes tu futuro, entonces es cuando te haces dueño de tu vida. Entonces, si tú no tienes ese despertar, es difícil que puedas hacer cambios. Había el otro día un paciente que me decía, hostia, lo tratas ahora y se te va a ir al bar a tomar las cervezas o el whisky, ¿sabes? Entonces, es ese aspecto, ¿no?, que tú decidas de forma voluntaria y honesta a empezar a ser coherente y empezar pues a decir, ostras, si para mí la vida, la salud, mi familia es importante, primero tengo que ir a amarme a mí para después poder amarte a ti. ¿Y cómo logras que la gente tenga esa voluntad de querer conectar con ese poder interior? Porque al final todos queremos a veces cuidarnos, pero qué difícil es, ¿no?, con la cantidad de responsabilidades que tenemos, con el estrés que tenemos, en fin, es muy difícil. O sea, ¿cómo haces que la persona conecte de verdad con el poder interior? Pues con el ejemplo. ¿Sabes? Para mí el ejemplo es súper importante, ser íntegro, es ser coherente entre lo que soy y lo que hago. Es más, si un programa no nace del interior, si no está alineado conmigo, no lo voy a tirar hacia adelante. Entonces, para mí ser ese ejemplo, esa inspiración, es lo que me ayuda a conectar con las personas. A partir de ahí, cuando ven que tú eres capaz de hacerlo, es cuando tú lo experimentas, es cuando tú tienes la capacidad también para poderle transmitir al otro. La gente busca grandes cambios y realmente los pequeños cambios es donde está el gran poder. Hay un libro de J. Roy que se llama el Dios de las pequeñas cosas. Sí. Entonces, el otro día Guille... Hace años que me lo leí, madre mía, es verdad. No me acordaba, mira, me lo has recordado. Es un buen libro. Qué bueno. Guille lo decía el otro día, que es mi compañero del método Keto Actívate, dice, la gente es sedentaria con 1 hora al gimnasio, pero son sedentarios que van 1 hora al gimnasio. Entonces, los microentrenos son súper importantes, tener una vida activa es lo importante. Las pequeñitas cosas son lo que marcan las grandes diferencias. Se hizo un estudio donde un avión se giraba 3,8 grados al sur. ¿Sí? Estaba en el aeropuerto de Los Ángeles. Ese avión, cuando se gira 3,8 grados al sur, no se mueve. Pero cuando hace el despegue, genera una tangente que antes de ir a Nueva York, que es al aeropuerto que tenía que ir, va a Washington. Entonces, cuando hacemos pequeños cambios, en corto plazo no se notan,
pero cuando trabajamos con la línea del tiempo vamos a ver que ahí es cuando realmente producen cambios que son increíbles. Qué bueno, qué interesante. Iván, en la Vitality Experience, en los retiros, también trabajas con la exposición al frío. Sí. Cuéntanos algo de esto. Bueno, ahí se trabaja... Bueno, a todo nivel, ¿no? Hacéis un montón de cosas. Una de las cosas que me llevó la vida es experimentar con el chamanismo, que es algo que tampoco comparto mucho, pero mira, me abro a compartir. ¿Sí? Ayudar a través del sonido, a través del movimiento, a través de movimientos ancestrales, pues a conectar con la tierra, a conectar con los humanos, a descubrir quién realmente somos, ¿no? Porque el ser humano está perdido. Somos seres naturales y esto lo hemos perdido. Totalmente. Sí, no sabemos lo que tenemos que comer, no sabemos lo que tenemos que beber, no sabemos relacionarnos ya. Fíjate, nos relacionamos más por las redes sociales a veces, ¿no? Que de forma cercana. Entonces, ayudas como en ese despertar, en esas conexiones, en estos niveles, ¿no? Entonces, se utiliza tanto la exposición al frío. Siempre la primera parte consiste en liberar. Es porque yo no puedo conectar con el poder si no me quito capas. Vale. ¿Sí? Entonces, es como una alcachofa. Tenemos que ir quitando capas para llegar ¿a dónde? Al corazón. Exactamente. Qué bueno, muy interesante, Iván. Y cuando quitamos todas esas capas, todas esas resistencias, todos esos miedos, esas inseguridades, vas al corazón y ahí es donde está el gran poder. O sea, que es una rendición, ¿no? Claro, el hielo tienes que experimentar mucha rendición, tienes que soltar el control. Y la gente vive con el control. Claro. Sí, vivimos... bueno, tenemos que saber que la gran mayoría de la población vive en un estado de ansiedad leve. Entonces, el estado de ansiedad leve tiene dos funciones. O una te lleva a un despertar espiritual, desarrollo personal, por ejemplo, que ahora se está hablando mucho, o dos, vas hacia una ansiedad moderada y hacia una ansiedad grave. Entonces, y crónica al final, crónica. Claro. Entonces, otra vez, no es una invitación a decir, ok, hay opciones, pero ¿qué opción vamos a coger? Pero te puede permitir evolucionar, te puede permitir trascender, te puede permitir crecer. Entonces, vamos a acabar, Iván, es un placer haberte tenido, pero danos un último mensaje que tú quieras lanzar a la audiencia de estos pequeños tips, estos hábitos, tú decías estos microentrenamientos, estos pequeños actos, un último mensaje para cerrar esta conversación contigo. Pues me viene mi hijo, que cuando tenía unos mesecitos conecté con él con la mirada y me dijo, papá, ¿cómo me vas a amar si no sabes amarte a ti mismo? ¿Cómo vas a cuidar si no sabes cuidarte a ti mismo? ¿Y cómo vas a respetar si no sabes respetarte a ti mismo? Entonces creo que hay que ir adentro y ahí es donde tenemos que empezar a abrir y a trabajar ahí, Pues gracias por tu generosidad y nos vemos en otra ocasión. A ti, cariño. Gracias a ti. Pues hemos hablado de hábitos saludables y ahora vamos a hablar un poco del alma y de la mente humana, y hoy hemos invitado a Alex Racco, que es el autor de un libro que se llama Hipnogenealogía, que además es una técnica innovadora que nos va a explicar porque la ha creado él, pues que combina la hipnosis con el estudio del árbol genealógico para resolver pues algunos traumas que podemos estar heredando de nuestros antepasados, así que me parece algo interesantísimo. En otros episodios anteriores hemos abordado las constelaciones familiares y otras terapias, y hoy vamos a hablar de ello con Alex Racco, que además es especializado en trastornos de estado de ánimo y ansiedad. Tienes un currículum súper extenso y además es discípulo del doctor Brian Weiss, que es el pionero de las regresiones a vidas pasadas. Correcto. ¿Qué tal, Alex? Pues muchas gracias, muy bien. Gracias por tenerme. Muy bien, Alex, pues muchísimas gracias a ti por venir. Hacía tiempo que estábamos detrás de él. Explícanos un poquito para nuestra audiencia y para las personas que no saben, ¿no? Hipnogenealogía ya tiene, es una palabra difícil, ¿no? Vamos a ver. Es una palabra difícil de pronunciar, hipnogenealogía, es muy difícil de pronunciar, pero es algo muy fácil de entender porque es justamente la mezcla de hipnosis y genealogía. Como decías tú, es el utilizo de la hipnosis, que es una técnica muy, muy poderosa porque llega directa al inconsciente para resolver traumas, problemas, cosas que arrastramos de nuestro linaje. Entonces es más simple de lo que parece realmente. O sea, es una metodología que no es simple, hay muchas posibilidades de utilizarlas. Se puede utilizar individualmente, se puede hacer en grupo, se puede utilizar incluso por el training, la formación en empresas. O sea, es una metodología que tiene un abanico bastante amplio de utilizo.
Pero el concepto es simple, es el utilizo de la Ok. hipnosis para resolver temas genealógicos, problemas que arrastramos sin saberlo. Esto es lo increíble, ¿no? Exacto. Hay terapias más conocidas, decía yo en la introducción, como son las constelaciones familiares o quizás pues, el abordaje sistémico, incluso las regresiones a vidas pasadas. ¿Qué se diferencia? Hay una diferencia sustancial. La diferencia es el utilizo de la hipnosis. De la hipnosis. Sí, porque la hipnosis es una técnica, como decía, que va directa al inconsciente. Y al ser todos estos temas, todos estos traumas, todos estos problemas que arrastramos, o talentos también, siempre hablamos de problemas, pero se puede arrastrar también desde tu propio linaje, tú te puedes traer Patrones. patrones Tú de hablas comportamiento. patrones. Eso es, sí. Pero también talentos, habilidades. Sí, claro, cosas positivas. La resiliencia, por ejemplo. Entonces, es todo algo que se transmite a nivel inconsciente. ¿Y cuál es la técnica más efectiva para hablar con el inconsciente? La hipnosis. Entonces, es un matrimonio perfecto. Qué bueno. Oye, ¿y en qué momento ves que hay una nueva posibilidad y se te ocurre crear esta técnica, ¿no? Porque tú ahora nos explicarás, eres discípulo de Brian Weiss, te has formado en muchísimas cosas y tú siempre trabajabas con tus pacientes, ¿no? Pues haciendo regresiones a vidas pasadas. ¿En qué momento ves que puedes empezar a trabajar en el árbol genealógico y no irnos tan atrás, ¿no? Bueno, lo cuento en el libro esto. El libro empieza con esto, con la historia de Bárbara, una mujer que viene a hacer una regresión de vidas pasadas conmigo y empieza a hablar de un señor mayor que está en la cama con su mujer y duerme con una pinza para la ropa en la nariz. Y yo le pregunto, ¿pero por qué esto? Porque me parece raro, absurdo, nunca he oído algo tan raro. Y me dice, porque no puedo soportar el olor de mi mujer. Y ahí como que mi curiosidad se despertó y digo, bueno, seguimos, a ver qué. Y ella empezó a hablar de su abuelo, era la historia de su abuelo, no era una vida pasada, sino que más bien era la vida de un antepasado suyo. Y ahí yo la dejé. Normalmente como lo cuento en el libro está toda la historia, evidentemente. Sí, sí, está muy bien, muy interesante. Pero yo, como digo, ¿no? Es que, ¿por qué seguía adelante? Yo normalmente lo que hubiera hecho en una situación como esta habría sido pararla y decir, bueno, ahora contaré de 5 a 1, vamos a una vida pasada. Porque no me interesaba el tema genealógico. Antes no era lo mío, ¿no? Hasta hace unos cuantos años. Y fue esa curiosidad, ese hecho tan raro, ¿no? De dormir con una pinza para la ropa en la nariz, que hizo que yo siguiera en esa sesión. Y eso fue el momento en el que entendí y dije, bueno, esto funciona, esto, ¿por qué no lo he pensado antes? Y me fui a buscar, a estudiar y tal, y me di cuenta que nadie lo había pensado antes, que era algo absolutamente innovativo, innovador. Y desde ahí empezó todo. Esto son ya 5 o 6 años. Empezaste a investigar y decidiste que había a estudiar todo esto, a formarme en todo lo que tú decías, terapia sistémica, constelaciones y tal, para entender bien todo lo que es el linaje. Muy bien. Y poderla aplicar. Y hoy es una realidad. Hoy es para una mí realidad, es maravilloso. Exacto. Explícanos, por ejemplo, alguna historia más que ilustre un poco pues, el resultado de lo que surge de una sesión, ¿no? La verdad que el libro es muy interesante porque combinas técnicas con historias reales, ¿no? Me imagino que es de donde tu consulta y tal. Y la verdad es que está muy bien escrito además. Escribes muy bien además, ¿eh? Sí, sí. Te lo agradezco mucho. Es que yo lo que hago, mis libros son relatos de cosas que pasan, son historias de personas, historias reales, y creo que es mucho más entretenido hacerlo de esta forma para el lector, porque si no es muy aburrido, ¿no? Leer sobre una técnica. Exacto. Pero leer historia de alguien y tal, es que los libros se ven muy fácil. No, y además dibujas muy bien la personalidad, la época, o sea, se puede entender muy bien. Sí, porque me fascina. Yo soy la primera persona que es fascinada por estos temas. Danos una historia, a ver, que quiera ejemplificarlo. Hay varias. En el libro creo que hay 8 o 9 historias. Y una, por ejemplo, es de una mujer que tiene problemas económicos muy gordos. O sea, que es una madre soltera, que tiene 2 hijos y todo le va mal a nivel financiero. Y con esta metodología vamos a investigar, algo que en su linaje familiar recorría, había pasado varias veces. Y al entender esto, ella algo cambia, el patrón de su comportamiento actual, y le cambia la actitud. Y cambiando la actitud, le cambia también un poco
la situación financiera, que es algo que es normal y corriente y materialista, pero que también nos afecta en la vida normal. Otra historia, por ejemplo, siempre que está en el libro, es de un hombre que tiene una adicción sexual. O sea, es un hombre que necesita tener sexo constantemente, muchas veces, con muchas personas, con todos los sexos y tal, y no sabe por qué. Y le molesta. Él no es... O sea, él es el primero que sufre de esto. Y vamos a ver que en su linaje hubo un tema muy gordo, en el libro está explicado todo mucho mejor, sí. un tema muy gordo de abusos con su bisabuelo, con una historia familiar muy gorda. Desde ahí todo un tema de machismo escondido, ahí latente, inconsciente, y él no es en esta vida, evidentemente, el tío pobrecito no es una persona machista, todo lo contrario. Pero era un machismo que estaba heredado, inconsciente. Y esto a mí también me fascinó. La puse en el libro, esta historia, también por este motivo. Entonces tú a través de la hipnosis lo que haces es traer claridad y comprensión a la persona de dónde viene el origen de todo esto que le está pasando, entiendo, ¿no? Incluso explicas que la persona puede llegar a estar en contacto con ese ancestro y hablar con el ancestro. Explícanos cómo es una sesión. A ver, para la gente que no... Hay varias técnicas, hay varias posibilidades. A mí lo que me gusta de la hipnogenealogía, del utilizo de la hipnosis en general como técnica, es que es la persona misma la que vive la experiencia. Tú me preguntaste antes qué diferencia había con constelaciones familiares, por ejemplo, con terapia sistémica. Es que al utilizar la hipnosis es el sujeto mismo, la persona misma, la que vive en primera persona la experiencia. En las constelaciones, por ejemplo, mucho del trabajo, en la terapia sistémica, evidentemente, mucho del trabajo está hecho por el terapeuta. En este caso, el terapeuta, la utilización de la hipnosis es así, el terapeuta es un guía. Simplemente está al margen. La hipnosis, siempre digo, es como un psicanálisis, pero muy rápido, es una autopista. Evidentemente no es la misma cosa, porque si no aquí hacemos confusión. Ya. Pero al hablar con el subconsciente, con el inconsciente de la persona, es algo muy rápido que va muy profundo. O sea, el trabajo lo hace la persona, o sea que también es diferente de los registros akáshicos o de la mediumnidad, donde es el otro el que está canalizando, sino aquí el que canaliza es la persona que está trabajando, ¿no? Yo me fío mucho, yo soy muy de regresiones a vidas pasadas, de hipnosis de vida pasada, de hipnogenealogía, precisamente por esto, porque yo creo que si es el sujeto, si es la persona misma la que experimenta, la que prueba, la que siente, es mucho más efectivo y es mucho más coherente desde mi punto de vista. O sea, hay menos implicación, el terapeuta hace su trabajo, o sea, guía, analiza y puede proponer soluciones. Punto. Acompaña, gracias por la palabra, porque no me venía y creo que lo sintetiza todo. Perfecto. Y cuéntame, o sea, lo que se logra es un estado alterado de conciencia, entiendo. Cuando acaba la sesión, la persona está relajada, encuentra comprensión, ¿cómo se siente y cómo sigue, ¿no?, en su vida? Y si se necesita 1, 2 sesiones. La persona está relajada en todo momento, porque la hipnosis siempre pensamos que es algo, desde las pelis y tal, nos venden la hipnosis como algo, pierdo la conciencia, no tengo el conocimiento, alguien se aprovecha de mí. Todo lo contrario, la hipnosis es un estado de concentración absoluta. Con los ojos cerrados estamos más concentrados. En el cerebro se activan más áreas neurales en un estado hipnótico. O sea, el estado alterado de conciencia es un estado donde el cerebro trabaja más, no menos. Es que tiene una connotación negativa, más consciente, ¿no? Claro, no, todo lo contrario, estamos más conscientes. Lo único es que el cuerpo se duerme, los ojos están cerrados, entonces desde el exterior, alguien que está mirando, el sujeto en estado hipnótico parece dormido, pero es todo lo contrario, estamos súper despiertos. ¿Qué te ha aportado a ti personalmente la diferencia entre el abordaje que hacías antes, que regresabas a vidas pasadas, y esto que haces ahora? Es una metodología muy diferente. Es muy diferente porque, como decías tú, la hipnogenealogía, como es una sesión, la sesión de hipnogenealogía puede ser similar a una sesión de hipnosis a vida pasada, o sea, donde se produce un estado hipnótico profundo, se utiliza una cheslón o un sofá o una butaca, o también puede ser una
una hipnosis de tipo ericksoniano, o sea, con los ojos abiertos, hablando, como si fuera, digamos, una terapia sistémica. Sí, pero sí, la sí. persona está en un estado alterado de conciencia. Lo bueno de la hipnosis ericksoniana, no sé, las personas que la conocen lo sabrán, lo bueno de la hipnosis ericksoniana es que se puede utilizar también hablando con los ojos abiertos en un estado normal de conciencia. Qué bueno. ¿Y qué pasa si no tienes demasiada información sobre tu sistema familiar? Igualmente lo puedes trabajar, ¿te viene la información igual? Sí, eso es otra cosa que me fascinó. De la misma forma en la que con el estado de conciencia diferente, con la hipnosis, podemos acceder a memorias de vidas pasadas, que evidentemente no tenemos rastro, no hay registro, aparte de los akáshicos, pero no hay registro. De la misma forma podemos llegar a obtener información de antepasados que no conozcamos. Qué bueno. Es muy bueno. Sí, esto es una técnica más espiritual. Digamos que la hipnogenealogía puede partir de una dimensión muy individual, muy personal, a alargarse a una dimensión más grupal, más familiar y llegar a una dimensión espiritual, entonces de grupo más amplio. Es una herramienta muy, muy poderosa. Sí, sí, la verdad es que sí, es muy interesante. O sea, que entiendo que la persona, el campo que se abre es aquello que ha de ir. O sea, quiero decir, ¿por qué no aparece un ancestro y no otro? Porque lo que tiene que trabajar es lo que le toca, ¿no? ¿Entiendo? Sí. Es esto. Esto pasa también con las vidas pasadas, es similar, o sea, ¿por qué una vida y no otra? Hemos vivido todos muchas vidas. ¿Por qué una y no otra? Porque en este momento peculiar de mi vida necesito esa información. Al final hablamos de un campo de información, lo que Carl Jung definía como inconsciente colectivo. Yo creo que por ahí va la cosa. Exacto. No soy un hombre de fe, digamos, clásico, ¿no? Prefiero, mis libros son siempre, yo abordo los temas desde un punto de vista escéptico siempre, porque yo soy en el fondo, me mantengo escéptico, hasta que no puedo comprobar, no estoy satisfecho. ¿Eres hombre de ciencia también entonces? Sí, yo creo que sí, al final, si me tengo que decantar por una o el otro lado, creo que más científico que... Tienes muchos libros aparte de esto, ya te invitaremos otro día porque la verdad es que tenía muchas ganas de conocerte, pero bueno, has escrito libros sobre experiencias cercanas a la muerte, sobre vidas pasadas. Solo para saber y para un poco recapitular, ¿cómo llegas tú a todo este mundo? Yo llego por casualidad. Hoy en día sé que las casualidades no existen, porque son más bien sincronicidades, ¿no? La que Carl Jung definía sincronicidades. Pero yo llego por encontrarme con el doctor Brian Weiss y yo no creía en nada de todo esto y ¿qué pasa? Que me dejé llevar, hice una sesión y experimenté cosas y digo, ¿esto de dónde viene? Entonces se me abrió un mundo, me cambió la vida y le soy muy agradecido, evidentemente. ¿Y Es una persona que quiero. ¿Cómo llegaste a conectar con él? Por casualidad porque yo quería regalar un libro de él a una amiga mía que había tenido un luto hace poco. Esto te hablo de hace 16 años. Y fue una experiencia transformadora para ti, claro. Totalmente, Claro, totalmente. claro. Yo lo cuento en mi primer libro, se llama Nunca es el final. Nunca es el final. Y ahí hay esta historia de cómo efectivamente me transformó, incluso me sanó de un problema que tenía bastante importante en la vida físico, digo. Qué bueno. ¿Haces formaciones, Alex, o solo...? Hago formaciones, haré en octubre en Italia, en hipnogenealogía, el año que viene también en España, en 2026. Qué bien. Pues nada, muchísimas gracias porque hayas venido, porque nos hayas explicado y también pues porque hayamos trabajado, que ya la habíamos trabajado en otras ocasiones con otros terapeutas, pero me gusta mucho esta mirada nueva, pues de conectar con nuestras raíces, ¿no? Para sanar nuestro presente. Así que muy bonita. Así que nada, muchísimas gracias a ti. Y gracias a todos. Y a ustedes gracias por seguirnos y nos vemos en otro episodio de La Buena Vida. Recuerden seguirnos por las redes sociales.